Desde los albores de la humanidad, la muerte ha sido objeto de fascinación para los hombres. Los hombres alimentaron la idea de que hay vida después de la muerte. Sin embargo, también se alimentó un temor hacia este aspecto terrenal. Ello explica que desde los inicios de la humanidad, los muertos se entierren lejos de las viviendas, lejos de las ciudades, lejos de los vivos. Tumbas en medio de los caminos, necrópolis, cementerios, etc. Todo ello demuestra los temores hacia seres que habitan entre los muertos en el hecho de que hay protocolos culturales a la hora de enterrar a los difuntos. Y es dentro de la cosmovisión sobre los difuntos que han surgido leyendas sobre diversos y variopintos seres espectrales. Sin dudas, el vampiro es el ser universal que canaliza nuestros temores acerca de la noche y del mundo de los muertos. No hablaré de cómo uno se convierte en vampiro, ni cómo se le mata, ni de si se transforma en murciélagos, etc. Ya que no es mi intención debido a que hay bastantes vídeos que tocan esos aspectos. Mi intención es contarles, en una serie de 5 vídeos, las creencias de los pueblos alrededor del mundo sobre los vampiros. Disfrútenlo. El Medio Oriente fue una zona en la que apareció gran número de supersticiones acerca de demonios bebedores de sangre. Los historiadores señalan a Persia como una de las primeras civilizaciones en escribir relatos sobre estos demonios. Se han encontrado en excavaciones fragmentos de cerámica en los que aparecen representadas criaturas tratando de beber sangre de personas. En la antigua Babilonia existían cuentos sobre la mítica Lilitu, que dio lugar a la Lilith y sus hijas, las Lilim de la demonología judía y la Gadá. Lilitu era considerada un demonio que subsistía gracias a la sangre de bebés recién nacidos. Sin embargo, su equivalente hebrea también se alimentaba de carne de adultos. La leyenda de Lilith fue originalmente incluida en algunos textos judíos tradicionales. Según la tradición popular medieval, fue la primera mujer de Adán, antes de Eva. En estos textos, Lilith abandonó a Adán para convertirse en la reina de los demonios, tras negarse a ser su subordinada y, por tanto, ser expulsada del Edén por Yahvé mismo. Ya como demonio, al igual que la estirpe romana, buscaba la sangre de bebés y a sus madres por la noche y, en menor medida, de los hombres. Como la ley judía prohíbe terminantemente comer carne humana o beber cualquier tipo de sangre, la conducta de Lilith se consideraba excepcionalmente malvada. Para evitar sus ataques, los padres utilizaban amuletos que colgaban de la cuna de sus hijos. Una versión alternativa de la leyenda relata que Lilith o Lilitu surgió originalmente en Sumeria, donde se asocia a una bella e infértil doncella, una prostituta y vampiresa que, después de haber elegido un amante, nunca le deja ir. Lilitu y los espíritus similares eran representados como figuras antropomorfas con patas de pájaro, demonios del viento o de la noche y depredadores sexuales que subsistían gracias a la sangre de bebés y sus madres. Otros demonios de Mesopotamia como la diosa babilónica Lamashtu, y su equivalente Dime en Sumeria, también son mencionadas como de naturaleza vampírica. Lamashtu es una figura cuya descripción es históricamente más antigua a la de Lilith y que influyó en su posterior mitología.
muchos hechizos la invocaban como malvada hija del cielo o de Anu, y era a menudo descrita como una terrorífica criatura sedienta de sangre, con cabeza de león y cuerpo de burro. Como Lilitu, Lamashtu atacaba principalmente a los recién nacidos y sus madres. Se decía que vigilaba con particular atención a las mujeres embarazadas, especialmente durante el parto. Después, arrebataría el recién nacido a su madre para beber su sangre y comer su carne. Relacionados con Lilith aparecen los Gayu y los Utuku, aunque estos términos se utilizan en general para referirse a varios espíritus malignos llamados malvados Utuke o malvados Gali. En uno de los hechizos donde se les invocaba son descritos como entidades que amenazan las casas, atacan a la gente y comen su carne. Además, dejan que su propia sangre caiga como la lluvia, emponzoñando los campos. Como espíritus condenados, no pueden parar de atacar a las personas y de beber sangre humana. Lamashtu, Lilitu, y los Gayu son invocados en diferentes textos mágicos para la creación de amuletos. Posteriormente, la figura de un Gayu se recupera en un mito greco-bizantino como Gello, Gilo o Gillo. Allí aparece como un demonio femenino que roba y asesina a niños, de manera similar a las lamias. Tras la decadencia de la cultura mesopotámica, no se recogen más tradiciones acerca de vampiros hasta la recopilación de cuentos conocida como Las Mil y Una Noches, donde se habla de espíritus malignos, vivos o muertos, que se pueden convertir en vampiros. Una de las historias, Historia del Príncipe y la Vampiro, narra el matrimonio de un príncipe con una vampira, de nombre Nadilla, a la que consigue matar. En otra, Honor de Vampiro, una princesa se casa sin saberlo con un vampiro que le da de comer carne humana, hasta que es capaz de engañarlo y volver con su familia. Originario de la mitología de Arabia, el ghoul es un espíritu o demonio asociado con los cementerios, el deplorable acto de la profanación de tumbas y el canibalismo. También está etimológicamente relacionado a Galu, un tipo de demonio en la mitología sumeria y acadiana, los cuales arrastraban a sus víctimas hacia el inframundo. Según el folclore de Arabia, los gules son demonios, o jinn, nacidos de Iblis, Shaitan, el análogo de Satán en el Corán y la tradición musulmana. Viven en campos santos y otras regiones despobladas. Los gules también son considerados demonios del desierto, capaces de cambiar de forma y transformarse en hienas, cuyos hábitos de cacería consisten en atraer a los incautos a los desiertos u otros lugares abandonados para devorarlos posteriormente. También se alimentan de niños pequeños, sangre y cadáveres de los recién fallecidos, poseyendo la habilidad de transformarse en el más reciente que hayan comido. Algunas tradiciones árabes mencionan la existencia de gules femeninos, llamados gula, los cuales activamente buscan y atraen a los viajeros del desierto hacia sus moradas, con el fin de devorarlos. Según ciertas leyendas, un ghoul es una criatura indetenible e inmortal, mientras que en otras variantes de la historia basta únicamente un golpe de espada bien colocado para matarlos. Si bien los gules son considerados demonios que se rebelaron a Alá, existe la posibilidad de transformarse en uno. En una versión específica del mito, los gules son humanos que fueron convertidos en esas criaturas como castigo divino por haber cometido actos inmorales o perversos. En otras variaciones más, una persona resucita como un ghoul tras haber comido carne humana, un acto tabú. La mitología grecorromana presenta varios precursores de los vampiros modernos. En la Odisea de Homero se habla de las sombras de los muertos. Estos espíritus son atraídos por la sangre.
En el relato de Homero, cuando Odiseo viaja al Hades, sacrifica un carnero y una oveja negra para atraer a las sombras y comunicarse con ellas. En la mitología romana, las larvae o lémures eran espectros que regresaban de la muerte, pero no tienen ninguna relación con la sangre. Los personajes mitológicos más relacionados con la figura del vampiro son siempre mujeres, aunque no fueron consideradas no muertas, como en Pusa y Lamia, ambas relacionadas con la diosa ctónica del inframundo Hécate, y la Estirge de la mitología romana. Con el tiempo los dos primeros términos generales se convirtieron en palabras para nombrar a las brujas y demonios, respectivamente. Empusa era hija de la diosa ctónica Hécate y era descrita como una criatura demoníaca, con una pata de burro y otra de bronce. Capaz de transformarse en una mujer joven y hermosa, mediante esta argucia conseguía seducir a los hombres para después beber su sangre mientras dormían. Lamia, por su parte, era hija del rey Belo y amante secreta de Zeus. Cuando Hera, la esposa de Zeus, descubre la infidelidad de este, mató a todos los hijos de la relación. La mortal Lamia, transformada por el dolor en un híbrido entre mujer y serpiente, juró venganza y asesinó a varios niños pequeños mientras descansaban en sus camas por la noche, bebiendo su sangre. Plutarco recoge la leyenda de que Lamia podía sacarse los ojos y volver a ponérselos. Otras tradiciones afirman que Hera la maldijo con no poder cerrar los ojos, de tal manera que nunca pudiera borrar la imagen de sus hijos muertos. Al igual que Lamia, las estirges se alimentan de niños, aunque también buscan hombres jóvenes como presa. Se les describe como criaturas con cuerpo de cuervo o de ave en general, y más tarde fueron incorporados a la mitología romana como una especie de ave nocturna que se alimenta de carne humana y sangre. La raza de vampiros rumanos llamada Strigoi no tiene relación directa con las estirges greco-romanas, pero su nombre, como el del Striga albanis y el del eslavo Strasiga, deriva de la mitología romana, a pesar de que los mitos acerca de estas criaturas son más similares a sus equivalentes eslavas que a las clásicas. Mormo era un espíritu que mordía a los niños con mal comportamiento, compañero de Hécate. El nombre, posteriormente, se amplió para referirse también a una mujer vampiro que asustaba a los niños. Esta referencia se encuentra principalmente en algunas obras de Aristófanes. Algunas de las causas más comunes de vampirismo en el folclore eslavo se basan en la figura de un mago de comportamiento inmoral que, tras sufrir una muerte antinatural o prematura, como el suicidio, fallecer excomulgado, ser enterrado sin los adecuados rituales, haber saltado un animal o haber volado un ave sobre el cuerpo o el sepulcro vacío, e incluso por haber nacido con el saco amniótico cubriéndole la cabeza, con dientes, con cola, o haber sido concebido en determinados días, se convertía en vampiro. Relacionado con los vampiros se recoge la figura del liderk, palabra húngara para referirse a los espíritus nocturnos manifestados en los fuegos fatuos que, o bien provocaban pesadillas, o bien seducían a los hombres para después devorarlos. En el sur de Rusia se consideraba que las personas que hablaban consigo mismas corrían el riesgo de convertirse en vampiros, denominados tradicionalmente Wurdalaki, que atacaban principalmente a su propia familia. Los vampiros eslavos eran capaces de convertirse en mariposas, pues las tradiciones populares simbolizaban el alma separada del cuerpo con ellas.
En algunas tradiciones se habla de vampiros vivientes o personas con dos almas, una especie de brujas capaces de dejar su cuerpo y participar en actividades nocivas y vampíricas mientras duermen. Entre las creencias de los pueblos eslavos orientales, especialmente entre los habitantes de las regiones del norte, es decir, la mayor parte de Rusia, los no muertos, a pesar de tener muchas de las características de los vampiros de otros pueblos eslavos, no beben sangre y su nombre no deriva de la raíz común eslava para vampiro. Por su parte, las leyendas ucranianas y bielorrusas son más convencionales. En Ucrania, los vampiros no pueden ser descritos como muertos, sino como seres malvados mucho antes de su muerte. En el folclore ucraniano también se describe a los vampiros como personas con el rostro rojo y pequeñas colas. Durante las epidemias de cólera en el siglo XIX, hubo casos de personas quemadas vivas por sus vecinos, acusadas de ser vampiros. En el folclore albanés, la striga es una vampira, similar a la estirpe romana, que puede absorber la sangre o energía vital de los niños por las noches bajo la forma de un insecto volador, provocando enfermedades graves y eventualmente la muerte. Se la suele representar como una mujer con cabello largo y negro y un rostro totalmente desfigurado. La tradición acerca de la striga pasó también a Italia con el nombre de strega. Los vampiros búlgaros presentan, en las leyendas conservadas, características físicas propias. No tienen sombra ni huesos y no son muertos vivientes, sino almas que luchan contra la muerte. Para que un alma se convierta en un vampiro, deben pasar 9 días tras la muerte del huésped y otro periodo de 40 días durante los cuales el etéreo vampiro es casi inofensivo, reduciéndose a turbar la tranquilidad de sus vecinos mediante gritos y temblores. Pasado este tiempo, se convierte en una criatura tremendamente poderosa y malvada, por lo que los familiares que sospechaban que un cadáver se había convertido en un vampiro debían contratar a una bruja o a un hechicero para matarlo mientras se desarrollaba, y no después. Según la leyenda, se podía engañar al espíritu y encerrarle en una botella que después sería incinerada. De manera muy diferente a sus precursores antiguos, el vampiro griego moderno, llamado Bricolacas o Brucolaco, en la isla de Creta, de los que derivan los Barcolagui rumanos, eran seres que volvían de la muerte para vengarse de sus familiares, a los que devoraban vivos. El Bricolacas o Brucolaco es la denominación en el folclore griego del vampiro originado básicamente por muerte prematura o violenta, suicidio, ahogamiento, una plaga o peste, así como por no haberse realizado los rituales funerarios adecuados o haber cometido un error durante los mismos. Se creía que por las circunstancias de la muerte o del funeral, el alma se demoraba o estaba imposibilitada de abandonar el cuerpo quedando así atrapada en el mismo, revirtiéndose el proceso normal de descomposición del cadáver y estableciendo una situación entre la vida y la muerte en la cual el individuo redivivo pretendía continuar su vida cotidiana con su familia y comunidad aunque con resultados funestos. Un Bricolacas se manifestaba, e inmediatamente el cadáver era enterrado, como una figura fantasmal vagando por los caminos y calles, a través de los sueños de sus familiares cercanos, así como atormentando a parientes, amigos y vecinos, provocándoles la enfermedad o la muerte. La situación era confirmada al abrir la tumba y comprobar que el cuerpo estaba incorrupto e inflado. A diferencia del prototipo eslavo de vampiro más popular actualmente, el Bricolacas no era chupasangre y el daño que producía era emocional o psíquico. En contraste con el Timpaniaios, figura similar si aceptada e incluso establecida por la Iglesia y con origen algo distinto, el Bricolacas era una creencia de raíces más antiguas a la era cristiana, relacionada con el concepto dualístico de alma que tenían los griegos antiguos.
La creencia era combatida por la Iglesia, quien negaba que el bricolacas tuviera alma, señalando que se trataba de un cadáver que había sido poseído por el demonio. Para combatirlo, la costumbre popular más extendida era la cremación, práctica igualmente combatida por la Iglesia, que alegaba que con ello la persona tenía menor probabilidad de salvación del alma en el momento del juicio final, por lo cual propugnaba sustituirla por la realización de un exorcismo. Otras prácticas usadas eran la decapitación, sacarle el corazón y quemarlo o cambiar el cuerpo a un lugar desierto. Las creencias acerca de estos vampiros, que tienen mucho en común con el vampiro tradicional, han persistido a lo largo de la historia griega y llegaron a estar tan extendidas durante los siglos XVIII y XIX que proliferaron muchas prácticas tanto para prevenir como para combatir el vampirismo. Los fallecidos eran a menudo exhumados de sus tumbas después de 3 años de la muerte y los restos colocados en una caja por sus propios familiares. A continuación se vertía vino sobre ellos mientras un sacerdote ortodoxo leía pasajes de las Escrituras. Sin embargo, si el cuerpo no se había degradado suficientemente, el cadáver era considerado un bricolacas. En el folclore griego, el vampirismo podía aparecer a través de diversos medios. Al ser excomulgado, al profanar una fiesta religiosa, tras cometer un gran crimen o muriendo en la soledad. Otras causas incluyen que un gato saltase sobre la tumba, comer carne de una oveja muerta por un lobo, y ser maldecido. Se pensaba que los bricolacas eran indistinguibles de las personas vivas, lo que ha dado lugar a muchos cuentos populares con este tema. Las cruces y el antidorón, pan bendito, de la Iglesia ortodoxa griega eran remedios eficaces para protegerse. Por otra parte, para evitar que los vampiros surgieran de los muertos, sus corazones se traspasaban con clavos de hierro mientras estaban en sus tumbas, o sus cuerpos eran quemados y las cenizas esparcidas. Ya que la Iglesia ortodoxa griega se oponía a la quema de personas que hubieran recibido el crisma en el rito del bautismo, la cremación fue considerada como el último recurso. En el folclore rumano, los vampiros podían ser moroi, a partir de una palabra eslava, mare o mara, referido a los espíritus causantes de las pesadillas o strigoi, este último vivo o muerto. Los strigoi vivos eran brujas que viven con 2 corazones o 2 almas, a veces ambos, con la capacidad de enviar sus almas por la noche para reunirse con otros strigoi y consumir la sangre de animales y vecinos. Por otro lado, los strigoi muertos eran cadáveres reanimados, que succionaban sangre y atacaban a sus antiguas familias. Los strigoi se convierten en no muertos después de su muerte, pero también hay muchas otras formas por las que una persona podía convertirse en un vampiro. Niños que nacieran con el saco amniótico cubriéndoles la cabeza, un pezón de más, cola o abundante pelo, estaban condenados a convertirse en vampiros. El mismo destino se aplica al 7º hijo de cualquier familia, si todos los hermanos anteriores eran del mismo sexo, así como alguien nacido demasiado pronto o alguien cuya madre se hubiera cruzado con un gato negro. Si una mujer embarazada no comía sal o mantenía amistad con un vampiro o una bruja, su hijo también podía convertirse en un vampiro. Del mismo modo lo harían los hijos nacidos fuera del matrimonio, aunque muchas de estas supersticiones tienen un marcado carácter moralizante. Otros sujetos en riesgo de convertirse en vampiros eran los que muriesen de una manera no natural o antes del bautismo. Por último, un pelirrojo con los ojos azules es considerado un strigoi en potencia. Los vampiros rumanos muerden a sus víctimas en el corazón o entre los ojos. Algunas tumbas eran abiertas 5 o 7 años después de la sepultura para comprobar si el cadáver presentaba síntomas de vampirismo, antes de ser lavado y devuelto. En el folclore serbio aparece la figura de Sava Savanović, un presunto vampiro que vivía en un viejo molino de agua en el río Rogasica, Saroce, Bajina Basta, donde asesinaba a otros campesinos.
Se conservan tradiciones de más presuntos vampiros serbios, como Petar Blagojević de Veliko Gradište, muerto en 1724 y uno de los casos paradigmáticos de la histeria sobre vampiros del siglo XVIII. En el folclore de los pueblos eslavos del sur, se creía que un vampiro debía pasar por varias etapas en su desarrollo. Los primeros 40 días se consideraban decisivos para la creación de un vampiro, que comenzaba solo como una sombra invisible, que gradualmente se fortalecía gracias a la sangre que había succionado. Formaba así una masa gelatinosa y deshuesada, que evolucionaba hacia la creación de un cuerpo humano casi idéntico al que la persona había tenido en vida. Esta evolución permitía a la criatura abandonar su tumba y comenzar una nueva vida. El vampiro, que era generalmente de sexo masculino, era también sexualmente activo y podía tener hijos, ya sea con su viuda o con una nueva esposa. Estos hijos, llamados vampiros en romaní o vampiroviće en serbio, podían también convertirse en vampiros, pero también poseían la habilidad especial de ver y poder matar no muertos, por lo que solían convertirse en eficaces cazadores de vampiros. El mismo talento se atribuía a las personas nacidas en sábado, llamadas sabatarios, en búlgaro sabotnichav, y en griego sabatianoi. Con el fin de conjurar la amenaza de los vampiros y la enfermedad, uno de los métodos consistía en que dos hermanos gemelos dirigiesen una yunta de bueyes con arado e hicieran un surco con ella alrededor del pueblo. Otra tradición popular afirma que debía romperse un huevo y clavarse un clavo en suelo de la casa de una persona fallecida recientemente. Además, 2 o 3 mujeres ancianas debían internarse de noche en el cementerio después del funeral y clavar 5 espinas o 5 cuchillos viejos en la tumba. Uno en el lugar donde se coloca el pecho del cadáver y los otros 4 en las posiciones de los brazos y las piernas. Otros textos describen la costumbre de subir una colina hacia atrás con una vela encendida y una tortuga para evitar a los vampiros. Alternativamente, se podía rodear la tumba con un hilo rojo de lana, que después se prendía hasta quemarse por completo. Si se escuchaba un ruido por la noche y se sospechaba que un vampiro acechaba furtivamente la casa de alguien, gritar "ven mañana, y te daré un poco de sal", o "vamos, amigo, consigue algunos peces", y vuelve conseguía hacer huir al vampiro. Durante el siglo XVIII hubo un frenesí de avistamientos de vampiros en Europa Oriental que condujo a frecuentes desenterramientos con el objetivo de identificar y matar a los potenciales no muertos. Algunos gobiernos incluso llegaron a dedicar funcionarios a la tarea de cazar y clavar estacas en los cuerpos de los posibles vampiros. A pesar de ser llamado el siglo de las luces, en el que muchas de las creencias tradicionales fueron objeto de burla y olvido, la creencia en los vampiros aumentó espectacularmente, lo que ha llevado a algunos historiadores a describir como una histeria colectiva común a los pueblos de la mayor parte de Europa. El pánico comenzó con un cúmulo de presuntos ataques de vampiros en Prusia Oriental en 1721 y en los territorios gobernados por la dinastía de los Habsburgo entre 1725 y 1734. Los 2 famosos casos de vampirismo, los primeros en ser registrados oficialmente, tienen que ver con los cadáveres de los serbios Petar Blagojević, también conocido como Peter Blagojević, y Arnold Paule. Blagojević murió con 62 años, pero al parecer regresó después de su muerte para pedir comida a su hijo. Este se negó y fue encontrado muerto al día siguiente. Supuestamente Blagojević regresó después y atacó a algunos vecinos, que murieron a causa de una pérdida masiva de sangre. En el segundo caso, Arnold Paule, un soldado retirado dedicado a la agricultura, que al parecer había sido atacado por un vampiro años antes, murió mientras recogía heno. Después de su fallecimiento murieron algunas personas de las cercanías, y el pueblo creyó que sus muertes se debían a un Paule que había regresado para vengarse de sus vecinos. Los 2 incidentes fueron bien documentados.
Varios funcionarios del gobierno examinaron los cuerpos y escribieron los correspondientes informes de sucesos, mientras se publicaron libros acerca del caso en toda Europa. Este caso de histeria, al que comúnmente se refieren los historiadores como la controversia sobre vampiros del siglo XVIII, duró una generación. El problema se vio agravado por las epidemias de presuntos ataques de vampiros en zonas rurales, sin duda causadas por la mayor cantidad de supersticiones propias de las comunidades rurales, con exhumaciones de cuerpos y, en algunas ocasiones, clavado de estacas en los mismos. Aunque muchos estudiosos afirmaron durante este periodo que la existencia de vampiros no era más que una leyenda y atribuyeron las noticias de no muertos entierros prematuros o a la rabia, la superstición siguió aumentando. La controversia solo cesó cuando la emperatriz María Teresa de Austria envió a su médico personal, Gerard van Swieten, a Moravia para investigar las denuncias de entidades vampíricas. Van Swieten escribió un tratado médico y racionalista, Discurso sobre la existencia de fantasmas, en el que concluyó que los vampiros no existían y que la histeria era fruto de la superstición y el barbarismo de gentes simples. La presencia de cuerpos incorruptos se debía, según su estudio, a la fermentación y a la falta de oxígeno. Animada por esta investigación, la emperatriz aprobó varias leyes para prohibir la apertura de las tumbas y la profanación de los cuerpos. A pesar de esta condena, la figura del vampiro siguió desarrollándose en las obras artísticas y en las supersticiones locales. Después de estos hechos, Dom Augustin Calmet, un respetado erudito y teólogo francés, elaboró un exhaustivo tratado en 1746, Disertaciones sobre las apariciones de ángeles, demonios y espíritus y sobre los fantasmas y vampiros de Hungría, Bohemia, Moravia y Silesia, que es ambiguo en relación con la existencia de vampiros. Calmet había acumulado una gran cantidad de informes sobre incidentes presuntamente relacionados con vampiros, incluyendo el trabajo Pensamientos cristianos y sabios sobre el vampiro chupasangre escrito en 1733 por Johann Christoph Herrenberg, filósofo, teólogo e historiador alemán. Numerosos lectores, incluso críticos como Voltaire y Benito Jerónimo Feijoo, interpretaron tal tratado como una prueba de la existencia de los vampiros. En su diccionario filosófico, Voltaire escribió: los vampiros eran muertos que salían del cementerio por la noche para chupar la sangre a los vivos, ya en la garganta, ya en el vientre, y que después de chuparla se volvían al cementerio y se encerraban en sus fosas. Los vivos a quienes los vampiros chupaban la sangre se quedaban pálidos y se iban consumiendo, y los muertos que la habían chupado engordaban, les salían los colores y estaban completamente apetitosos. En Polonia, en Hungría, en Silesia, en Moravia, en Austria y en Lorena eran los países donde los muertos practicaban esa operación. Nadie oía hablar de vampiros en Londres ni en París. En el folclore alemán aparece la figura del Alp, un espíritu normalmente masculino, similar a un incubo y a un vampiro, capaz de cambiar de forma y poseer otros cuerpos durante la noche. Al contrario que otros vampiros mitológicos, no presenta afinidad con la sangre ni implicaciones de carácter sexual. Respecto a los Nachschreer, a pesar de que han sido considerados tradicionalmente vampiros, son criaturas mitológicas más semejantes a los gules y zombies, pues no se alimentan de sangre sino de cadáveres. Normalmente una persona se convierte en Nachschreer si se suicida, y vuelve de la muerte para devorar a sus familiares, extender plagas y drenar la fuerza vital de los vivos. Según la tradición, pueden transformarse en cerdos y descansan en sus tumbas con el ojo izquierdo abierto y el pulgar de una mano sobre la otra.
En Pomerania, entre Alemania y Polonia, las leyendas se refieren a los Upier, con características similares a los vampiros del folclore eslavo. El primer caso documentado de vampirismo proviene de Nuremberg en el siglo XVII y se centra en la vida y muerte de Jure Grando, un campesino nacido en la pequeña población de Kringa, fallecido en 1656, y cuyo cadáver incorrupto fue decapitado en 1672, debido a la creencia de los habitantes del pueblo de que era un vampiro que había provocado muertes y epidemias. Su caso fue recogido por Hannes Bajikard Valvasor en su obra El honor del ducado de Carniola y por Erasmus Finks pocos años después. En toda la mitología nórdica el único personaje similar a un vampiro es el Draugr, un no muerto que habita en las tumbas vikingas y que solo puede ser destruido por un héroe. En Dinamarca se conservaron tradiciones acerca de una criatura llamada Mara, una malvada mujer vampiro capaz de transformarse en forma humana para seducir hombres. En Islandia se recogen dos relatos de espíritus condenados a vagar entre la vida y la muerte y hostiles a los humanos, en la saga de Grettir y en la saga Yrvikja, aunque ambas tradiciones tienen más relación con el miedo a la muerte que con el mito universal del vampiro. En España existen varias tradiciones respecto a seres con tendencias vampíricas. En Asturias destaca la Guaxa, la cual es descrita como una anciana vampiro que clava su único diente y succiona la sangre de sus víctimas. En Cantabria existe su equivalente con el nombre de Guajona. En Cataluña está la leyenda del Dip, un perro maligno vampiro. En las Islas Canarias también existió la creencia en seres vampíricos, aquí bajo la forma de brujas chupadoras de sangre. Uno de estos ejemplos lo ofrece la leyenda de las brujas del bailadero de Anaga en Tenerife. Tanto Walter Map como William de Neuburg, historiadores y cronistas ingleses del siglo XII, recogen varios relatos acerca de no muertos similares a los vampiros, aunque las leyendas posteriores sobre vampiros en inglés son escasas. Estos mitos son similares al folclore posterior al siglo XVIII acerca de los vampiros en Europa del Este, desde donde el mito volvió a Inglaterra y Alemania, donde fue embellecido y popularizado. Entre estos mitos destacan los del vampiro del castillo de Alnwick, en Inglaterra, que relata la historia de un sirviente que, en el siglo XII, volvió de la muerte para vengarse de sus vecinos mediante una epidemia hasta que su cadáver fue quemado fuera de la ciudad, o el del vampiro de la abadía de Melrose, un monje que mantenía relaciones sexuales después de morir y cuyas cenizas debieron ser esparcidas para evitar su regreso. La criatura mitológica conocida como Baobansit en el folclore de las tierras altas escocesas, similar a un sucubo o a un bansee, y el Liananshi, de la isla de Man, son dos espíritus féricos con elementos decididamente vampíricos. El caso contemporáneo más paradigmático es el del vampiro de Highgate, un conjunto de rumores y presuntos avistamientos de vampiros que provocaron hasta una caza a comienzos de los años 1970 alrededor del cementerio de Highgate, en Londres. Los hechos inspiraron la película Drácula. El leanáseo de Ardue, literalmente succionador de sangre roja en gaélico, de Irlanda es un espíritu similar a un vampiro que sale de su tumba y se alimenta de sangre. Se le puede matar colocando piedras en su tumba, impidiendo así que salga. Puede haber contribuido a la creación de los personajes vampíricos de los autores irlandeses Sheridan Le Fanu y Bram Stoker.
La bruxa de Portugal, que adopta la forma de un pájaro en la noche y asalta a los viajeros, es otro espíritu vampírico femenino hostil a los seres humanos. Entre el pueblo romaní se creía que los Mullo, literalmente, alguien muerto, regresaban de entre los muertos y provocaban actos malvados, además de beber sangre humana, la mayoría de las veces de un pariente o de la persona que había causado su muerte. Otras posibles víctimas eran aquellos que no respetaran las ceremonias de entierro o guardasen los bienes del difunto en lugar de destruirlos adecuadamente. Las mujeres vampiro podrían regresar, llevar una vida normal e incluso casarse, pero finalmente agotaban al marido con su apetito sexual. Al igual que en otras tradiciones, los vampiros de sexo masculino podían ser padres y los niños, vampiros, solían convertirse en cazadores de vampiros. Cualquier persona que tuviera un aspecto desagradable, le faltara un dedo, o tuviera apéndices similares a los de un animal podía ser considerado un vampiro. También podía convertirse en uno cualquier persona que muriera sola y oculta de los demás, o los cadáveres que ennegrecieran antes de su entierro. Perros, gatos, plantas o incluso herramientas agrícolas podrían convertirse en vampiros. Las calabazas o melones guardados en casa durante un tiempo largo podrían comenzar a moverse, hacer ruidos o sangrar. Según el etnólogo serbio Tatomir Vukanovic, el pueblo romaní de Kosovo cree que los vampiros son invisibles para la mayoría de la gente, pero pueden ser vistos por dos hermanos gemelos, hombre y mujer, nacidos en sábado que llevasen sus ropas al revés. Del mismo modo, un poblado podría ser protegido por una pareja de gemelos que, además de poder ver al vampiro por la noche, le harían huir inmediatamente. Los escritos rabínicos judíos medievales reinterpretaron la figura de Lilith y, al atribuirle características propias de los vampiros, dieron pie a la formación de varias tradiciones sobre entidades vampíricas, hijas de Lilith, especialmente entre los estudiosos de la Cábala. Por ejemplo, se consideraba que esta versión de Lilith era capaz de transformarse en un animal, generalmente un gato, y encantar a sus víctimas haciéndoles creer que era una criatura benevolente e irresistible. Sin embargo, tanto ella como sus hijas no drenaban la sangre de sus víctimas, sino que las estrangulaban hasta la muerte. Un documento cabalístico de finales del siglo XVII y principios del Svilli relacionado con las hijas de Lilith, fue hallado en una de las copias del Zohar, traducidas por Jean de Pauli y custodiadas en la Biblioteca Filosófica Hermética de Joost Ridman. El texto contiene instrucciones para construir dos amuletos, una para los hombres, la Sakar, y otro para mujeres, la Nekeba. Las invocaciones de los amuletos mencionan a Adán, Eva, Lilith, Chava Rizona y varios ángeles. Sanoi, Sansinoi, Esmangeluf, Eshmarier y Asdiel. Unas pocas líneas en Yiddish muestran un diálogo entre el profeta Elías y Lilith, en la que ha llegado con una serie de demonios para matar a una madre, a su recién nacido y beber su sangre, chupar sus huesos y comer su carne. En el diálogo confiesa a Elías que perderá su poder si alguien utiliza alguno de sus nombres secretos, que revela al final. Otros relatos describen los vampiros judíos de forma más tradicional. En el relato tradicional El beso de la muerte, la hija del rey demonio Asmodeo arrebata el aliento de un hombre que la ha traicionado, de una forma que recuerda fuertemente a los besos mortales de un vampiro. Un relato poco común se puede encontrar en el Sefer Hasidim, en el que se habla de un viejo vampiro llamado Astría, que usa su pelo para drenar la sangre de sus víctimas. En el mismo libro se conserva la historia de la búsqueda del cadáver de una bruja, al que se clava una estaca en el corazón, para garantizar que no volviera de la muerte para acechar a sus enemigos.
En diversas regiones de África existen cuentos folclóricos en los que aparecen seres similares a los vampiros. En África Occidental los Ashanti conservan historias acerca de la Sambosam, una criatura arborícola con dentadura de hierro. Leyendas compartidas con los Daomei, sobre los Obayifo o Asiman. Criatura semejante a un vampiro capaz de habitar otros cuerpos, especialmente de animales, viajar mediante una luz fosforescente y matar niños bebiendo su sangre. La tradición sobre estas criaturas pasó también a América del Sur, especialmente a Surinam, donde son llamados Aseman. Por su parte, según teorías lasalianas, el pueblo Ewe habla del Axe, que puede tomar la forma de una mariposa y cazar niños. El pueblo Betsileo de Madagascar habla del Ramanga, un vampiro que bebe sangre y come las uñas de los nobles, pero no ataca a los campesinos. Entre las tribus Pondo, Zulúes y Xhosa de la parte occidental de la región del Cabo, se conservan tradiciones acerca del Impundulu, y Zulu Injoniye Zulu, que adopta la forma de un gran pájaro con garras y es capaz de convocar truenos y relámpagos. La criatura mitológica puede ser convocada por un brujo para atacar a sus enemigos. En el año 2005 un sudafricano fue condenado por el homicidio de un niño de 2 años al que creía un impundulu. Enraizada en el folclore antiguo, la creencia moderna en vampiros se ha extendido por toda Asia, desde cuentos sobre macabras entidades sedientas de sangre en el continente, hasta seres vampíricos de las islas del sudeste de Asia. Además de las referencias mitológicas en la India, otros países asiáticos conservan tradiciones antiguas relacionadas con criaturas no muertas similares a vampiros. Los Jiangxi, cuerpo rígido, a veces llamados vampiros chinos por los estudiosos occidentales, son cadáveres reanimados que brincan alrededor de los poblados, causando la muerte de seres vivos para absorber su esencia vital. La tradición cuenta que se crean cuando el alma de una persona no abandone el cuerpo del difunto. Una característica inusual de este vampiro es, además de tener una larga mata de pelo blanco alrededor de sus cabezas, su piel peluda y de color verde blanca, tal vez derivada de los hongos y moros que crecen cerca de los cadáveres. Estas criaturas mitológicas, combinadas con elementos típicos de los vampiros occidentales, han protagonizado varias películas de terror orientales. En Filipinas existen leyendas acerca de mujeres vampiro, seres que pueden separar partes de su cuerpo según su voluntad. Hay 2 principales criaturas similares a los vampiros en Filipinas. El mandurugo, en idioma tagalo succionador de sangre, y el manananggal, en idioma bisaya autosegmentador. El mandurugo es una variedad del aswang del Dila, que adopta la forma de una atractiva mujer de día, y por la noche desarrolla alas y una lengua larga, hueca y similar a un hilo, que utiliza para aspirar la sangre de una víctima dormida. El manananggal se describe como una mujer hermosa, capaz de cortar su parte superior del torso con el fin de volar por la noche con enormes alas similares a las de los murciélagos, con preferencia por cazar mujeres embarazadas mientras duermen en sus hogares. Usan una lengua similar a una probóscide alargada para aspirar los fetos y comer las entrañas de la mujer, en particular el corazón y el hígado, además de la flema de los enfermos. Algunas tradiciones explican que estos vampiros van acompañados o pueden transformarse en una criatura similar a un murciélago llamado wakwak, que no puede separar su torso pero se alimenta de la misma manera que el mandurugo o el kek, otro pájaro que hace presa en humanos y tiene grandes garras.
Los Penanggalan de Malasia pueden ser una bella mujer joven o anciana que haya obtenido su belleza a través de la magia negra u otros medios no naturales, o bien una criatura oscura y demoníaca por naturaleza. Es capaz de separar su cabeza, adornada por colmillos de animal, y de hacerla volar por la noche en busca de sangre, por lo general de mujeres embarazadas. Los malasios cuelgan jerusbu, cardos, alrededor de las puertas y ventanas de las casas con la esperanza de que una penangala no quiera entrar por temor a engancharse los intestinos en las espinas. La Leyaque es un demonio de similares características del folclore balinés, mientras que el Genrod lo es de Java. Este último no es tanto un espíritu como un pequeño homúnculo momificado, del tamaño de una muñeca, que se alimenta de sangre. Un ermitaño puede convertirse en un Genrod tras largos años de meditación aislado en una cueva. Por otra parte, una Pontianak Hanto Kopek, también llamada Kuntilanak o Matianak en Indonesia, y Langsuir en Malasia, es una mujer que, tras fallecer durante un parto, se convierte en no muerta y busca venganza, aterrorizando a los habitantes de los pueblos. Toma la forma de una atractiva mujer con largo cabello negro que cubre un agujero en la parte posterior de su cuello y que le succiona la sangre a los niños. Llenar el agujero de cabello es el único método para destruirlo. Durante los enterramientos se rellenaban las bocas de los cadáveres con perlas de vidrio, se colocaban huevos bajo cada axila, y agujas en las palmas de las manos, para evitar que las mujeres muertas durante el parto se convirtieran en Langsuir. En el antiguo folclore sánscrito existen cuentos acerca de los betalas, similares a los gules de Oriente Medio, que habitan en los cementerios y utilizan los cadáveres como vehículo para internarse en el mundo de los vivos. Aunque la mayoría de las leyendas sobre los betalas se han recopilado en el Baital Pachisi, una de las más importantes historias sobre estos vampiros está recogida en el Katha Sagara, donde se cuenta que el rey Vikramaditya intentaba, por la noche, cazar un esquivo betala. Este es descrito como una criatura no muerta que, como un murciélago, se cuelga boca abajo en los árboles cercanos a los lugares de cremación y a los cementerios. Por otra parte, los demonios Pisacha, espíritus de hombres malvados regresados de la muerte, y los Bhuta o Pret, almas de hombres que han muerto prematuramente y deambulan por los cementerios reviviendo cadáveres, además de atacar a los vivos de forma similar a los gules. Presentan también algunas de las características asociadas a los vampiros, como la habilidad para convertirse en animales. En el norte de la India existen leyendas acerca de los Brahma Raksasa, una criatura similar a un vampiro, con la cabeza cubierta de intestinos y una calavera de la que bebe sangre. Los Brahma Raksasas son brahmanas, sacerdotes de casta, que han cometido suicidio o algún pecado grave. Otras tradiciones recogen leyendas acerca del Pichalperi, una criatura con cuerpo de mujer distinguible por sus pies colocados al revés. Finalmente, los Acheri son espectros, similares a los Churel, de niñas pequeñas que bajan de las montañas por la noche para infectar con enfermedades a los humanos, especialmente a los niños. La única defensa posible es una banda de tela roja alrededor del cuello, que hace que la criatura la confunda con sangre. Una figura aparte que merece mención especial y particular de la tradición hindú es la deidad hindú Kali. Kali posee colmillos, viste una guirnalda de cadáveres o calaveras, y tiene 4 brazos. Está íntimamente relacionada con la sangre y sus templos están ubicados cerca de los lugares de cremación en toda la India. En un relato mitológico, las diosas Kali y Durga lucharon contra el demonio Raptavija, en sánscrito semilla de sangre, que podría reproducirse a sí mismo a partir de cada gota de su sangre derramada. Kali bebió toda su sangre sin derramar nada, con lo que pudo ganar la batalla y matar al demonio.
En Japón no se conserva ninguna leyenda nativa sobre vampiros y solo se presenta en las tradiciones el mito de los Jiryangshi, vampiros chinos. Estos vampiros hicieron sus primeras apariciones en el cine a finales de los años 1950. La figura del ente que vuelve de la muerte para vengarse en el folclore japonés es el Onryo, que no tiene similitudes con el vampiro. Sin duda la tradición índica, japonesa, china e indochina son las más importantes tradiciones asiáticas sobre vampiros. En la mitología de Melanesia se recogen leyendas acerca del Avere, un demonio femenino residente en las marismas, que atrae a sus víctimas por su belleza y después las devora. Por otro lado, algunas tribus de Nueva Guinea, como los Kombai y los Inanuatan, conservan tradiciones acerca del Swangi, un brujo vampiro que consume la sangre y vísceras de sus víctimas, rellenando después los cadáveres con hojas y convirtiéndolos en sus lacayos. Dentro de la mitología aborigen australiana, se habla de una criatura llamada Yaramaya-Wo, un hombre pequeño con cabeza grande y sin dientes, pero con ventosas en los dedos de las manos y los pies. Ataca a los viajeros y bebe su sangre usando las ventosas. Después devora completamente a su víctima para regurgitar la continuación más pequeña que antes y con la piel más roja. En el continente americano también existen tradiciones sobre criaturas que comparten características con los vampiros europeos. En la mitología azteca aparecen las Cihuateteo, espíritus con cara esquelética surgidos de mujeres muertas durante el parto, que roban los niños y mantienen relaciones sexuales con los vivos, volviéndolos locos. Según algunos estudiosos, esta criatura mitológica dio lugar a la leyenda mexicana de La Llorona. Por otro lado, el Camazotz es un dios murciélago de la mitología maya, sediento de sangre y similar a un vampiro. En Argentina, el folclorista Juan Portela escribe en el Compendio de las Tradiciones Pampeanas publicado en 1909, que el primer vampiro del Río de la Plata fue un viajero asociado al Anchanchu. Lo llamaban Jucucha. Arribado en los tiempos de antaño, encontró su final en los años primeros de la centuria pasada. El inicio de la tradición se desconoce. Sobrevive en la actualidad en zonas rurales del centro de la provincia. En la Amazonía brasileña algunas tribus hablan de una criatura mitológica o criptozoológica llamada Saulas, que se transforma en jaguar y bebe la sangre de sus víctimas humanas. En Bolivia se conserva la leyenda del Achanchu, una criatura semejante a un vampiro capaz de transformarse en un viajero anciano e indefenso. Cuando otros transeúntes le ofrecen su ayuda, el Achanchu los ataca y bebe su sangre. Tanto las Sucuyán de Trinidad y Tobago como la Tunda y Patasola del folclore colombiano son mujeres que atemorizan a los campesinos por la noche. Entre el pueblo taíno, pueblo que habita en diferentes países del Caribe, se denomina upía a unos espíritus de muertos, que vuelven por las noches para seducir a las mujeres. El lugar es un ejemplo de cómo una creencia en vampiros puede ser el resultado de una combinación de supersticiones, en este caso una mezcla entre las leyendas francesas y el vudú africano. El término lugar posiblemente proviene del francés loup-garou, que significa hombre lobo, y que es común en la cultura de la isla Mauricio. Sin embargo, las historias de los lugarus se han generalizado en las islas del Caribe y en el estado de Luisiana, en los Estados Unidos.
Los pueblos mapuches del sur de Chile conservan tradiciones sobre una cambiante sedienta de sangre con el aspecto de una culebra voladora conocida como piuchén. E igualmente existe la tradición de la transformación de un calcu, hechicero mapuche, en un ser conocido como chonchón, el cual puede consumir sangre humana. En varias supersticiones de América del Sur, el colgar aloe vera detrás o cerca de una puerta evitaba que los seres vampíricos entrasen dentro de la casa. En la cultura náhuatl del estado mexicano de Tlaxcala, tradicionalmente se ha creído en la existencia de un tipo de vampiro denominado Tlahuelpuchi. Según los relatos, se trata de una maldición que afecta a algunos recién nacidos, que viven y crecen con normalidad en una familia humana, pero que por la noche son capaces de cambiar de forma y beber la sangre de otros niños. Un Tlahuelpuchi femenino es más poderoso que uno varón, y entre sus formas favoritas está la de buitre. Evita el ajo, la cebolla y los metales y tiene que alimentarse de sangre al menos una vez al mes o muere. He aquí que, en varios países de Latinoamérica pero sobre todo en México, las brujas, aunque no son vampiros propiamente dicho, poseen características vampíricas evidentes. Convertidas en aves deformes de gran tamaño, a menudo pavos, se posan en el techo de las casas en donde viven niños tiernos, sean recién nacidos o niños de hasta 2 o 3 años, para chuparles la sangre a través de sus lenguas, que son largos hilos por los que los colocan en la piel del infante y les drena la sangre hasta dejarlos muertos. Cuando los cadáveres son encontrados, están sin ninguna gota de sangre y, a veces, sin cerebro. Dichas leyendas que se cuentan de las brujas, en México, son muy reales, tanto que se ha llegado a encontrar bebés muertos en esas condiciones, siendo una leyenda muy temida en la actualidad en los diferentes estados de México. Con este video, doy por terminado esta serie de videos de las creencias sobre vampiros. Una larga, copiosa y fatigadora pero satisfactoria producción que, aunque ha tenido errores técnicos, ha sido un placer y un sueño cumplido que tenía desde niño debido a que se asemeja a un libro que leí cuando tenía 10 años que trataba de las creencias de los vampiros. Estos 5 vídeos son, pues, una alternativa a la información de los vampiros como seres fantásticos sacados de la mente de Bram Stoker, siendo un ser con múltiples variantes y siendo, también, un ser con naturalezas más malvadas, más oscuras, más demoníacas que la imagen que siempre se nos presentó. Espero que les haya gustado este trabajo tanto como a mí. Nada bien colocado para matarlos. Si bien los gules son considerados demonios que se rebelaron a Alá, existe la posibilidad de transformarse en uno. En una versión específica del mito, los gules son humanos que fueron convertidos en esas criaturas como castigo divino por haber cometido actos inmorales o perversos. En otras variaciones más, una persona resucita como un ghoul tras haber comido carne humana, un acto tabú.
La mitología grecorromana presenta varios precursores de los vampiros modernos. En la Odisea de Homero se habla de las sombras de los muertos. Estos espíritus son atraídos por la sangre. En el relato de Homero, cuando Odiseo viaja al Hades, sacrifica un carnero y una oveja negra para atraer a las sombras y comunicarse con ellas. En la mitología romana, las larvae o lémures eran espectros que regresaban de la muerte, pero no tienen ninguna relación con la sangre. Los personajes mitológicos más relacionados con la figura del vampiro son siempre mujeres, aunque no fueron consideradas no muertas, como en Pusa y Lamia, ambas relacionadas con la diosa ctónica del inframundo Hécate, y la Estirge de la mitología romana. Con el tiempo los dos primeros términos generales se convirtieron en palabras para nombrar a las brujas y demonios, respectivamente. Empusa era hija de la diosa ctónica Hécate y era descrita como una criatura demoníaca, con una pata de burro y otra de bronce. Capaz de transformarse en una mujer joven y hermosa, mediante esta argucia conseguía seducir a los hombres para después beber su sangre mientras dormían. Lamia, por su parte, era hija del rey Belo y amante secreta de Zeus. Y vampiresa que, después de haber elegido un amante, nunca le deja ir. Lilith y los espíritus similares eran representados como figuras antropomorfas con patas de pájaro, demonios del viento o de la noche y depredadores sexuales que subsistían gracias a la sangre de bebés y sus madres. Otros demonios de Mesopotamia como la diosa babilónica Lamashtu, y su equivalente Dime en Sumeria, también son mencionadas como de naturaleza vampírica. Lamashtu es una figura cuya descripción es históricamente más antigua a la de Lilith y que influyó en su posterior mitología. Muchos hechizos la invocaban como malvada hija del cielo o de Anu, y era a menudo descrita como una terrorífica criatura sedienta de sangre, con cabeza de león y cuerpo de burro. Como Lilith, Lamashtu atacaba principalmente a los recién nacidos y sus madres. Se decía que vigilaba con particular atención a las mujeres embarazadas, especialmente durante el parto. Después, arrebataría el recién nacido a su madre para beber su sangre y comer su carne. Relacionados con Lilith aparecen los Gayu y los Utuku, aunque estos términos se utilizan en general para referirse a varios espíritus malignos llamados malvados Utuke o malvados Gali. En uno de los hechizos donde se les invocaba son descritos como entidades que amenazan las casas, atacan a la gente y comen su carne. Además, dejan que su propia sangre caiga como la lluvia, emponzoñando los campos. Como espíritus condenados, no pueden parar de atacar a las personas y de beber sangre humana. Lamashtu, Lilith y los Gayu son invocados en diferentes textos mágicos para la creación de amuletos. Posteriormente, la figura de un Gayu se recupera en un mito greco-bizantino como Gello, Gilo o Gillo. Allí aparece como un demonio femenino que roba y asesina a niños, de manera similar a las lamias. Tras la decadencia de la cultura mesopotámica, no se recogen más tradiciones acerca de vampiros hasta la recopilación de cuentos conocida como Las Mil y Una Noches, donde se habla de espíritus malignos, vivos o muertos, que se pueden convertir en vampiros. Una de las historias, Historia del Príncipe y la Vampiro, narra el matrimonio de un príncipe con una vampira, de nombre Nadilla, a la que consigue matar. En otra, Honor de Vampiro, una princesa se casa sin saberlo con un vampiro que le da de comer carne humana, hasta que es capaz de engañarlo y volver con su familia. Originario de la mitología de Arabia, el ghoul es un espíritu o demonio asociado con los cementerios, el deplorable acto de la profanación de tumbas y el canibalismo.
También está etimológicamente relacionado a Galu, un tipo de demonio en la mitología sumeria y acadiana, los cuales arrastraban a sus víctimas hacia el inframundo. Según el folclore de Arabia, los gules son demonios, o jinn, nacidos de Iblis, Shaitan, el análogo de Satán en el Corán y la tradición musulmana. Viven en campos santos y otras regiones despobladas. Los gules también son considerados demonios del desierto, capaces de cambiar de forma y transformarse en hienas, cuyos hábitos de cacería consisten en atraer a los incautos a los desiertos u otros lugares abandonados para devorarlos posteriormente. También se alimentan de niños pequeños, sangre y cadáveres de los recién fallecidos, poseyendo la habilidad de transformarse en el más reciente que hayan comido. Algunas tradiciones árabes mencionan la existencia de gules femeninos, llamados gula, los cuales activamente buscan y atraen a los viajeros del desierto hacia sus moradas, con el fin de devorarlos. Según ciertas leyendas, un gul es una criatura indetenible e inmortal, mientras que en otras variantes de la historia basta únicamente un golpe de espada. Desde los albores de la humanidad, la muerte ha sido objeto de fascinación para los hombres. Los hombres alimentaron la idea de que hay vida después de la muerte. Sin embargo, también se alimentó un temor hacia este aspecto terrenal. Ello explica que desde los inicios de la humanidad, los muertos se entierren lejos de las viviendas, lejos de las ciudades, lejos de los vivos. Tumbas en medio de los caminos, necrópolis, cementerios, etc. Todo ello demuestra los temores hacia seres que habitan entre los muertos en el hecho de que hay protocolos culturales a la hora de enterrar a los difuntos. Y es dentro de la cosmovisión sobre los difuntos que han surgido leyendas sobre diversos y variopintos seres espectrales. Sin dudas, el vampiro es el ser universal que canaliza nuestros temores acerca de la noche y del mundo de los muertos. No hablaré de cómo uno se convierte en vampiro, ni cómo se le mata, ni de si se transforma en murciélagos, etc., ya que no es mi intención debido a que hay bastantes videos que tocan esos aspectos. Mi intención es contarles, en una serie de 5 videos, las creencias de los pueblos alrededor del mundo sobre los vampiros. Disfrútenlo. El Medio Oriente fue una zona en la que apareció gran número de supersticiones acerca de demonios bebedores de sangre. Los historiadores señalan a Persia como una de las primeras civilizaciones en escribir relatos sobre estos demonios. Se han encontrado en excavaciones fragmentos de cerámica en los que aparecen representadas criaturas tratando de beber sangre de personas. En la antigua Babilonia existían cuentos sobre la mítica Lilitu, que dio lugar a la Lilith y sus hijas, las Lilim de la demonología judía y la Gadá. Lilitu era considerada un demonio que subsistía gracias a la sangre de bebés recién nacidos. Sin embargo, su equivalente hebrea también se alimentaba de carne de adultos. La leyenda de Lilith fue originalmente incluida en algunos textos judíos tradicionales.
Según la tradición popular medieval, fue la primera mujer de Adán, antes de Eva. En estos textos, Lilith abandonó a Adán para convertirse en la reina de los demonios, tras negarse a ser su subordinada y, por tanto, ser expulsada del Edén por Yahvé mismo. Ya como demonio, al igual que la estirpe romana, buscaba la sangre de bebés y a sus madres por la noche y, en menor medida, de los hombres. Como la ley judía prohíbe terminantemente comer carne humana o beber cualquier tipo de sangre, la conducta de Lilith se consideraba excepcionalmente malvada. Para evitar sus ataques, los padres utilizaban amuletos que colgaban de la cuna de sus hijos. Una versión alternativa de la leyenda relata que Lilith o Lilitu surgió originalmente en Sumeria, donde se asocia a una bella e infértil doncella, una prostituta